Dios les bendiga. Bueno, le damos la bienvenida a todos donde quiera que estén en este momento. Vamos a saludar, Gaby. Hola, hola a todos. Esperando que estén bien, que el Señor los esté guardando. Bueno, seguro que sí, porque es una promesa de Dios para nosotros, para sus hijos. Y bueno, saludarles a todos en cada lugar, en cada rincón, en Bahía Blanca, en Tucumán, en Chile, en Colombia, acá en Merlo, en San Martín, en Varela, en Parque Patricio, a todos los hermanos, a todos los que nos están viendo y los amigos. En esta tarde, en esta noche, queremos compartir una hermosa palabra que fue traída desde muchos kilómetros, muchísimos. Tenemos la bendición de poder escuchar una palabra internacional, así que bueno, estamos muy contentos de poder escuchar a una hermana que es muy especial para nosotros, es muy especial también para el reino de Dios. Ella estuvo acompañando a un gran maestro durante los últimos años de su vida y creo que ese acompañamiento le dio también saber más, ser aún más sabia y bueno, hoy nos honra con su presencia a través de un video y la palabra que el Señor le dio a ella para todos nosotros. Es una mujer de poder, es una mujer de Dios y bueno, con ustedes les quiero dejar a nuestra hermana Lady de Colombia, especialmente para todos nosotros la palabra de Dios a través de ella. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos los hermanos de habla hispana que en este momento se conectan desde Argentina y bueno, demás países. Mi nombre es Lady Giraldo, vivo en Colombia, me encuentro en este momento al oriente de la ciudad de Medellín, en mi pueblo natal. Hoy vamos entonces a adentrarnos en un tema de reflexión de la palabra de Dios titulado Hágase tu voluntad. Parece un tema quizás a veces tan sencillo, tan común, pero que también en ciertos momentos lo hemos olvidado. El texto base de este tema está en San Mateo, en el capítulo 6, el verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué el tema de hacer la voluntad de Dios? Habían pasado alrededor de unos 3 meses, al finales del año 2017, tras la muerte de mi esposo. Así que me encontraba en esa etapa del duelo, donde hay tantas interrogantes, tantas dudas, tantas preguntas, tantos cuestionamientos, culpas. Y justo iba en un viaje con otros hermanos de la iglesia, entre ellos un pastor. Así que me acerqué a él y le pregunté, ¿por qué Dios no había sanado a mi esposo? ¿Por qué se había tanta gente ayunando por él? Habían estado orando, haciendo vigilias en diferentes lugares, países, ciudades. ¿Qué había pasado? ¿Se había olvidado de nosotros? ¿No había escuchado nuestras oraciones? ¿Qué pasó? Así que este pastor, con sabiduría y con calma, me dice, hermana, porque siempre debemos orar que se haga la voluntad de Dios. Y esas palabras fueron para mí reveladoras, me llevaron a reflexionar, a pedirle perdón al Señor. Me sentí avergonzada con Dios porque de alguna manera yo había contendido con Él. Me sentía frustrada y creo que en una situación de esas de dolor le dije, Dios, tú no nos escuchaste. Entonces, regresar a este pasaje bíblico y darnos cuenta que el Señor nos enseñó lo básico. Cuando Él enseñó la oración del Padre Nuestro, que para muchos es la oración del Padre Nuestro, un rezo, pero es una oración profunda, hermosa, que nos enseña el paso a paso de cómo debemos orar, de cómo debemos acercarnos a Dios, y nos dice que debemos orar, hágase tu voluntad. Así que en ese momento le pedí perdón al Señor por no haber orado, diciéndole que se hiciera su voluntad en la salud y en la vida de mi esposo, y no que fuera mi voluntad. Entonces mi voluntad y la de todas las personas que estábamos orando era que tenía que ser sano, que se tenía que efectuar un milagro, que sus pulmones tenían que ser restaurados.
Así que desde allí empecé a tener muy en cuenta la voluntad de Dios en mi vida y aceptar esa voluntad. Así que hoy vamos a entrarnos un poquito en varios aspectos que incluyen hacer la voluntad de Dios. Es un tema amplio, muy profundo. Invito a todos los que son estudiosos de la Biblia, a todos los que se deleitan en la palabra, que quieran adentrarse en este tema. Habría mucho para hablar, es un tema bastante amplio, abarca muchos aspectos, es un tema muy lindo, nos genera mucha paz y regocijo, pero hoy por motivos de tiempo solo vamos a ver 3 aspectos. Esos 3 aspectos son la aceptación, la gratitud y la paciencia. ¿Cómo están relacionados con el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Si realmente somos sus hijos, entonces debemos someternos a la voluntad de Dios. El primer aspecto entonces es la aceptación. Y hay una pregunta, ¿estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? La voluntad de Él y no mi voluntad, no nuestra voluntad. No es tan fácil. En estos momentos de dificultad, cuando las cosas no salen bien, parece que no queremos aceptarlos. Pero en Romanos, en el capítulo 12 y el verso 2, el apóstol Pablo hace una referencia y dice que debemos comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay 2 conceptos ahí bien importantes. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es decir, que no tiene ningún error. Y pareciera que en este momento que estamos viviendo pensamos que esto es un error, que esto es algo que no tenía que pasar, que no tiene que haber esta pandemia, que no tenemos que estar en este confinamiento, que deberíamos regresar a nuestra vida normal. Y no nos hemos quizás puesto a pensar, es la voluntad de Dios, es su voluntad, nada pasa sin su voluntad. Haya sido por manos humanas o no, pero Dios lo ha permitido y está permitiendo que pase. En la medida que podamos aceptar que todo este proceso, que todo este tiempo es la voluntad de Dios, vamos a poder vivir mejor. Porque la aceptación lleva consigo a liberarnos de la ansiedad. La aceptación tiene que ver con someternos a Dios, doblegarnos a Él, dejar de lado nuestro ego. Se ha vuelto muy común en el mundo cristiano de hoy día que las oraciones sean de yo declaro, yo decreto, y es como que le ordenamos a Dios qué tiene que hacer, como que las oraciones que hacemos es diciéndole a Dios cómo tiene que hacer las cosas, qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlas. Y yo me puse a reflexionar, ¿cómo podemos hacer eso? Si el dueño de todo, dice el digno de toda la gloria, toda la honra y todo el poder es de Él, no de nosotros. Nosotros debemos orar conforme sea su voluntad, que se haga su voluntad en nuestra vida. No es fácil aceptar la muerte de un ser amado. Para mí no fue fácil aceptar que entonces la voluntad de Dios era que ya mi esposo partiera, que ya no estuviera más acá. No es fácil aceptar una enfermedad, una crisis, una situación de salud, una crisis económica. Nos cuesta, ¿verdad? Es muy fácil aceptar cuando las cosas fluyen para bien, cuando nos obtenemos un premio, cuando ganamos algo, cuando logramos un sueño. Ay, sí decimos, es la voluntad de Dios y qué alegría, qué felicidad. Pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aun cuando para nosotros esa situación que estemos viviendo no sea tan agradable y no la veamos perfecta, sino que la veamos dolorosa. Pero aceptar la realidad nos libera de un sufrimiento. Entre más nos demos cuenta, nos adaptemos a lo que está pasando, más fácil vamos a vivir ese momento. Así que la adaptación, la aceptación de la realidad nos lleva a estar en calma, a estar más tranquilos, y cuando nuestra mente está calmada y está tranquila, también es una mente creativa. Así que nos
da nuevas ideas, cómo podemos afrontar la situación, qué podemos hacer, cómo quizás de alguna manera disfrutarla. Ese es el primer aspecto entonces que vemos en el día de hoy, aceptar la voluntad de Dios, no negarla, estar negando lo que está pasando, estar diciendo ya tiene que terminar, sino aceptar que estamos pasando por todo esto y adaptarnos a esta nueva situación de vida que se nos presenta. El segundo aspecto que vamos entonces está relacionado con la voluntad de Dios en nuestra vida es la gratitud. ¿Por qué la gratitud? ¿Y dónde lo dice la palabra de Dios? Está en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 18. Allí el apóstol Pablo también nos dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Dar gracias en todo. No solo cuando las cosas fluyen para bien. Es muy fácil dar gracias cuando alguien se ha comportado muy bien con nosotros, cuando nos ha dado un regalo, cuando nos felicitan, estamos muy agradecidos. Pero la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios que demos gracias en todo. Y eso también incluye los tiempos malos, aquellos tiempos y circunstancias que no parecieran tan buenos. No es fácil, quizás, pero practicar la gratitud como una actitud de vida es maravilloso. Hace años atrás ya la había empezado a practicar desde que leí un libro de la autora Nancy DeLate, es una escritora cristiana. Se lo recomiendo, le recomiendo este librito acerca de la gratitud. También trata otros temas como el perdón. Trata varios temas muy lindos y sencillos, necesarios para nuestra vida. Desde que empecé con este tema de la gratitud, hace muchos años, pero nunca me había tocado dar gracias en un momento de tanto dolor como fue la muerte de mi esposo. Vuelvo a retomar este tema. Pero durante esa etapa pude hacer también un listado y decir por qué debo dar gracias, cómo sentirme agradecida en medio del dolor, en medio de la tristeza, cómo poder dar gracias, por qué, para quién. Y tenía muchas razones, encontré muchas razones para dar gracias. Podía dar gracias por todos los hermanos que estaban orando por nosotros, que me llamaban, que me decían estamos orando, estamos ayunando, que me daban una palabra, por los que iban a acompañarme a la clínica. Había personas que se iban, solo querían estar ahí a mi lado, algunos me hablaban, otros no sabían qué decirme, pero me acompañaban durante muchas horas. Algunos me enviaban alimentos, algunos nos enviaron ofrendas. Entonces encontré muchas razones para darle gracias a Dios, a pesar de que fuera un momento muy triste. Podía dar gracias por los mismos médicos y enfermeras que estaban atendiéndolo, por la clínica. Había muchas razones para ser agradecido. Y esa actitud que Dios quiere en nuestro corazón, que demos gracias en todo. A pesar de todo lo que estemos viviendo, tenemos que ser agradecidos, porque siempre Él envía su provisión, porque siempre hay alguna razón para estar agradecidos. ¿Qué tal si en este momento de crisis, en este momento que pareciera que no viéramos como nada bueno ni interesante, pudiéramos hacer un listado de todo lo que podemos dar gracias? Hagamos un listadito de esos aspectos maravillosos que nos han pasado en estos días y expresemos esa gratitud. Eso hace parte también de expresarla. ¿A quién le podemos dar gracias? Si es a Dios, entonces hagámoslo en oración. Al Señor le encanta que le digamos en oración que estamos agradecidos con Él. Si es a una persona, si estamos agradecidos con alguien, con un vecino, con un hermano de la iglesia, alguien nos ha hecho un favor, expresémosle nuestra gratitud. No seamos desagradecidos. El ser desagradecido es algo feo, pero la gratitud, yo diría que hermosea el alma. La gratitud nos aleja de la queja y de la amargura. Y es muy normal que en esta situación que estamos viviendo nos quejemos, ¿verdad? Si uno mira las redes sociales, a veces suelo leer un poco los comentarios que la gente pone, todo es de queja, quejas y reclamos. Y eso va llenando el alma de amargura, nos va amargando, nos vamos volviendo con el rostro ceñido, no queremos como
nos parece horrible, feo. Nos quejamos de si sale el sol, de si no sale, de si llueve, de si hay viento, y todo se vuelve una queja, y esa queja nos amarga la vida. Pero el tener una actitud de gratitud nos lleva a la calma, nos lleva a estar regocijados. Cuando dejamos la queja a un lado y empezamos a mirar todo lo bueno, eso nos da una tranquilidad y nos ofrece paz. Por eso el Señor lo habla. Si queremos hacer su voluntad, entonces empecemos por ser muy, muy agradecidos. Agradecidos porque lo tenemos a Él, porque en medio de toda esta situación Él está obrando, porque Él nos está viendo, porque Él nos está escuchando. Y otro aspecto, el tercer aspecto entonces que vamos a tratar es el tema de la paciencia. ¿Y cuánto nos hace falta la paciencia en estos momentos de la vida? En todos los momentos de la vida nos hace falta la paciencia, pienso yo, pero justo en este momento necesitamos ser pacientes. Y en Hebreos, en el capítulo 10, el verso 36, dice: es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Y de qué promesa está hablando ahí el apóstol Pablo? Habla de la promesa de la preservación del alma por medio de la fe. Nuestro propósito como hijos de Dios, desde que aceptamos a Jesús en nuestra vida, es con una visión de futuro, es con una visión de que sabemos que nuestra alma será preservada de la real muerte, que es la muerte del alma, pero nuestra esperanza es esa, que vamos a ser librados de esa muerte y que vamos a ir a la salvación de nuestra alma, de nuestra vida en el Señor, por medio de permanecer firmes en la fe. Pero esa permanencia requiere paciencia. Y durante mucho tiempo quizás hemos escuchado personas dicho: Dios no se olvidó de nosotros, ¿por qué no ha regresado? Lo estamos esperando hace mucho tiempo, ¿qué pasa? Pero habla es que Dios es paciente porque Él quiere que todos lleguen al conocimiento de su verdad. Si Él tiene esa paciencia, Él también quiere que nosotros seamos como Él y que seamos ejemplo de paciencia, de calma. Y no es fácil, hermanos, no estoy hablando de cosas demasiado fáciles. Se necesita que nos ejercitemos, que lo propongamos en nuestra vida como una actitud de vida. La palabra de Dios no solamente es algo para leerla rápido, como un mito, sino que requiere que la adheramos a nuestra vida y que nos propongamos día tras día ejercitarla. Entonces la paciencia requiere que nosotros estemos calmados. La paciencia implica saber esperar en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, sino en el de Él. Y nosotros queremos que las cosas pasen rápido, justo ahora, entonces queremos que esto ya se acabe, que ya en poco tiempo, en un par de semanas, regresemos a nuestra vida normal, que ya esto quede para la historia, para el pasado. Pero si no es así, si la voluntad de Él es que esto se extienda, no sabemos cuánto más tiempo, tenemos que ser pacientes, hermanos, ejercitarnos en la paciencia. Y lo contrario a la paciencia es la impaciencia, es el desespero. Y cuando nos desesperamos, entonces nos empezamos a agotar, nos desgastamos, entramos en crisis de ansiedad, y esas crisis de ansiedad nos pueden llevar también a crisis de pánico y a enfermedades mentales o también físicas, y a un desgaste terrible. Por eso el Señor nos invita a estar en calma, a saber esperar en Él, en su tiempo, en el tiempo de Él, que no es el mismo tiempo que nosotros manejamos. A no perder la razón, sino a saber confiar en Él, depositar nuestra confianza. Y sí, para concluir entonces y cerrar este tema, digámoslo así, esta primera parte podría ser, porque es un tema muy amplio, pero en Santiago 1, el verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que la paciencia nos lleva a algo también maravilloso, que es la perfección en el Señor, perfeccionar nuestras vidas en Él, para que no nos falte nada. Y ese que no nos falte nada tiene que ver con que no nos falte nada dentro de nuestra alma, en nuestro interior. Así que entonces estos tres aspectos son la aceptación, la gratitud y la paciencia, relacionados con el
que hacer la voluntad de Dios. La aceptación nos lleva a sometimiento y aceptación. La gratitud y regocijo y la paciencia es esperar y estar tranquilos. Es la invitación que el Señor nos hace hoy en su palabra, que aceptemos su voluntad en nuestra vida, no nuestra voluntad, que Él obra a su tiempo, estamos en sus manos y nada nos faltará si estamos en sus manos. Y Él siempre está depositando en nuestras vidas de su Espíritu Santo y de su amor y de su paz. Habrá por ahí quien quiera robárnosla, pero no nos la vamos a dejar robar. El Señor nos quiere que estemos bien en todo tiempo y todos estos aspectos los empecemos a poner por obra en nuestra vida. Los pongamos día tras día. Hoy voy a mejorar mi paciencia, hoy voy a ser más agradecido, hoy voy a aceptar todo esto que está pasando en mi vida. Y eso redundará en que vivamos mucho mejor y pasemos esta crisis de una manera mucho mejor, más tranquila y no la agravemos, no sea más grave, sino que podamos disminuir la gravedad desde nuestra propia actitud de vida. Ha sido un placer, una bendición. Espero que el Señor nos continúe bendiciendo y quizás nos podamos ver en otra oportunidad. Un abrazo fraterno. Me diste vida.